El pueblo unido jamás será vencido, parece, y lo recalco, parece que está funcionando en Chile. Y en caso de ser cierto, da lección a todos los pueblos del mundo. Da lección a todos los países y a todos nosotros, a usted y a mí. Porque jamás un dictador será más poderoso que la verdadera unidad del pueblo. El valiente llega hasta donde el cobarde quiere. El problema es que muchos del pueblo se venden y sepultan la dignidad. ¿O cómo explicar que siga viva la constitución del dictador? ¿Pero será verdadero el cambio? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Después de semanas de protestas, después de exigir por mucho tiempo, el gobierno chileno parece que empieza a obedecer a su pueblo. En las últimas 4 semanas, Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió. Por primera vez en 4 décadas, los chilenos podrán cambiar su constitución con las demandas que siempre han querido. Avanzaremos hacia una nueva constitución, la primera elaborada en plena democracia y aceptada y respetada por todos. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano. Y es que los chilenos no podían creer que el dictador siguiera vivo. La constitución actual es la misma que proclamó el dictador Augusto Pinochet en 1980. De éxito completo. Pero ¿por qué no les gusta a los chilenos su constitución? 1. Es un legado de una dictadura militar. Fue elaborada por un equipo totalmente de derecha, neoliberal y aprobada por el 65% de los votantes, que muchos no tenían idea de lo que votaban y además en unas elecciones no claras y cuestionadas. 2. Privatizaciones. La dictadura de Pinochet privatizó 400 grandes empresas estatales que constituían el 60% de la economía nacional. El Estado se retiró de los servicios sociales, la salud, la educación, las pensiones, los dejó en manos de compañías privadas. 3. Hiperpresidencialismo. Los artículos 32, 65 y 74 de la Constitución determinan un presidencialismo excesivo, con un Congreso débil y con pocas facultades. 4. Pueblos originarios. Los derechos de los pueblos indígenas prácticamente no existen en la Constitución de Pinochet. Chile es el único país de Latinoamérica con pueblos indígenas en cuya constitución no tienen reconocimiento expreso. Aunque se han hecho reformas, los críticos dicen que la estructura sigue igual. El primer paso será un referéndum. Será el próximo 20 de abril. Incluirá 2 preguntas. Primera, si los chilenos quieren o no una nueva constitución. Y segunda, ¿quién debe redactar la nueva constitución? Si es una convención mixta compuesta por 50% de los parlamentarios y 50% de ciudadanos electos para la ocasión. O una convención constitucional donde 100% de sus integrantes serán elegidos para la redacción de la Constitución. Por lo menos parece que la voz del pueblo se comienza a escuchar. Veremos. Pues ahí está.
Muchas gracias al equipo detrás de La Razón. Esto se mueve como lancha, me lo hicieron ahora, sí me pusieron una lancha, pero no se preocupe, aquí estamos. Francisco Fernández Cruz Sequera está con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, y vamos a tener también a un analista ya en Sudamérica. Francisco, qué gusto saludarte, te agradezco mucho como siempre. Voy directo porque hay muchísimas preguntas. A ver, es muy extraño que un presidente del corte neoliberal como Piñera esté cediendo y ofreciendo incluso más regalos al pueblo. Hace un rato le ofreció más del 20% en las pensiones. Yo te pregunto, ¿qué hay detrás del presidente? ¿Quién le está ordenando o es que realmente quiere salvar a Chile? Por favor. Muchas gracias por invitarme y un saludo, un abrazo para ti, un saludo a tu audiencia y al compañero que desde América nos acompañará y que no sé en este momento quién es. Pero me gustaría hacer un pequeño friso, un pequeño recorrido por la situación de Chile y por los antecedentes de esta situación para que nuestra audiencia entiendan lo que les quiero decir. En este momento Chile en algún momento se fastidió. Se fastidió no por 30 pesos, sino por 30 años. 30 años en el que se ha plasmado todas las consecuencias de aquel laboratorio de la Escuela de Chicago y de Milton Friedman, que mediante el golpe de Estado de Augusto Pinochet y del ejército en el año 73 consiguió establecer un experimento inédito, quitando el caso de algún país asiático, de Indonesia, en el que se fue a una situación de desregulación absoluta de la economía chilena. ¿Qué ha dado lugar? Ha dado lugar a la privatización del agua, a derechos perpetuos de explotación, a un abuso del agua que lleva más que una sequía a un saqueo. Se ha dado una privatización absoluta de las pensiones, que cuando se creó el sistema de pensiones de pura capitalización se planteaba alcanzar no menos del 70% de la renta, del salario mínimo que se ve fijado en Chile. Sin embargo, no alcanza más que al 40%. Hablamos de una sociedad donde el costo del transporte público Transantiago en Santiago de Chile es el 9º más caro de 56 países primeros del mundo. Estamos hablando de una sociedad donde el sistema educativo ha hecho quiebra y donde verdaderamente ha dejado de ser el motor de ascenso social, y no olvidemos que eso ha ocurrido en un país como Chile, que es esencialmente meritocrático. Hablamos de que, en concreto, el dato es que el 10% más rico tiene 39 veces más ingresos que el 10% más pobre, y el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% de la población. Es decir, una sociedad que, si vamos a las estadísticas bien interpretadas por los neoliberales, nos dirán que ha conseguido niveles de seguridad pública increíbles, que ha conseguido reducir la pobreza, pero en realidad son promedios. Lo cierto y verdad es que la desigualdad es inmensa, que la inmensa población de la sociedad chilena está empobrecida, y que las protestas que se han producido no han sido el resultado de un movimiento de la clase baja o de elementos marginales de la sociedad. Hubiera sido imposible estas 4 semanas de movilizaciones sin que buena parte de la clase media chilena se hubiera movilizado, amplificando las consecuencias. Y estas 4 semanas también han puesto de manifiesto la inoperancia de la clase política completamente deslegitimada que dirige en estos momentos Chile, que no es más que expresión de los propietarios del capital en Chile, y también la inoperancia del Cuerpo de Carabineros y del Ejército, que no está cumpliendo sus fines. Y por último, un detalle: nunca hubiéramos llegado a esta situación sin que la izquierda de que ha gobernado en Chile durante las décadas anteriores y que ha estado en el gobierno hubiese asumido, como ha ocurrido en el resto de los países, todo el ideario neoliberal. Por lo tanto, en este momento se da una colusión entre izquierda y derecha que es lo que está provocando que la actual administración de Chile vaya contra el interés general de los chilenos y de la nación chilena. Eso es lo que te iba a preguntar más adelante, pero pues ya que lo tocas, o sea, ¿por qué se anuncia un nuevo cambio a la Constitución y por qué no se hizo antes? ¿Por qué no con Michelle Bachelet? ¿Por qué no en otras administraciones? Quiere decir que, como se dice en México, los políticos se hicieron patos, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, verdaderamente nefastos.
estamos continuando con la deriva de toda la izquierda. Entendamos que tanto izquierda como derecha, y no solo en Chile, parten de una misma visión materialista de la existencia, de una interpretación materialista de la historia y de un concepto y de una antropología materialista del ser humano, reduciéndolo sencillamente al estómago. El ser humano tiene otras dimensiones que desde luego no son solo la puramente material o económica. Eso es un ejemplo de ello es precisamente la escasa consideración que las identidades pueden merecer a todos los materialistas. En este caso, quienes padecen esa falta de consideración por la identidad son las poblaciones indígenas de Chile. Pero eso no es distinto, por ejemplo, del trato que merecen las identidades en Europa. Es decir, la idea de la identidad nacional y la idea de nación y la idea de cultura propia es la pura contradicción del internacionalismo izquierdista y del globalismo capitalista, que son las dos ideas predominantes. Es decir, la identidad chilena, la identidad indígena son contrarias a las visiones predominantes y hegemónicas en este momento. Y en Chile, no nos olvidemos, como ocurre con todas las socialdemocracias de todos los países, son ni más ni menos que el brazo izquierdo o el brazo derecho de una visión capitalista y materialista de la existencia, que en Chile especialmente ha sido cruel, ha sido dura, ha sido criminal, y que se ha distinguido por la violencia con la que los propietarios del capital han reaccionado frente a las personas abusadas y explotadas. Es decir, insisto, estas movilizaciones no son por 30 pesos, son por 30 años de explotación, son por el empobrecimiento de los pensionistas, es por la privatización del agua, es por un estado de explotación insolidario, porque no nos olvidemos, solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Esto lo decía Jean Jaurès, el líder socialista francés a principios del pasado siglo, y sigue siendo una realidad. Hoy, más que nunca, esa desregulación del mercado que los Chicago Boys, que señores como Rod Luders, ministro de Economía de la dictadura, impusieron a sangre y fuego en Chile, es la más pura expresión de la realidad antinacional del capitalismo en Chile. Chile y este pacto que han alcanzado todo el arco parlamentario para redactar una constitución es una idea completamente lampedusiana. Se trata de cambiarlo todo para que no cambie nada. Bien. Es decir, eso es lo que se trata de hacer, un nuevo lavado de la fachada. Ahora resulta que asaltar el Palacio de la Moneda ya no sirve a los fines de los propietarios. Ahora hay que hacer una constitución distinta para hacer un lavado de cara diferente. Pero realmente una redistribución de la riqueza en la que todas las personas tengan la posibilidad de, en función de su capacidad y de su mérito, ascender, tener éxito social. Estamos hablando de que se ha deteriorado los tres pilares básicos del estado del bienestar inexistente en Chile, que son educación, pensiones y sanidad. Ese es el barómetro de una sociedad en nuestro tiempo. Una sociedad que no atiende a esas tres cuestiones es sencillamente porque la administración y el gobierno que tienen es antinacional, es contrario a los intereses de la nación, y como tales traidores leales al capital internacional hay que tratar a esos gobiernos, y en concreto al gobierno de Sebastián Piñera y a todos los que les han precedido, Aylwin, Bachelet, etcétera. Bien, gracias. Ahora te iba a preguntar justamente sobre los Chicago Boys, que ya los tocaste. Déjame ir con Pablo Joffre. Pablo, es un placer que estés con nosotros. Yo te pregunto, este anuncio de la nueva Constitución, ¿es una artimaña o si hay un rayito de esperanza? Por favor. Yo creo que la sabiduría de los movimientos sociales y organizaciones sociales da la respuesta, Roberto. Es precisamente una artimaña, es una casta política conformada principalmente por todos aquellos partidos con representación parlamentaria, del cual solo dos salieron de esa negociación, que son el Partido Comunista y la Federación Regionalista. Y te digo que es una artimaña en función que se mantienen muchos elementos que tienen que ver con los acuerdos, y que en Chile tiene una denominación muy particular, se llama la cocina política, es decir, el cocinar, el establecer un menú
donde ciertos actores políticos y no las organizaciones sociales, no la ciudadanía es la que participa. Se cocinan allí los acuerdos. Y aquí hemos sido testigos, en virtud del terror, el temor, el miedo que ha tenido la casta dirigente en nuestro país, que vincula a parlamentarios, a gobierno, a empresarios, a grupos económicos, de perder aquellos privilegios que han mantenido durante 46 años. Estamos hablando del año 1973 a la fecha, con 29 años de postdictadura que tampoco han dado en el clavo, no han dado en el blanco, no han sido capaces de satisfacer las necesidades de la población, no porque quieran o no porque no hayan podido, sino porque simplemente no está en la esencia de estos partidos políticos que en general se han dedicado más bien a mantener el modelo, el sistema, lo han administrado. No son los dueños del país, los dueños del país son unos pocos, el 1% de la población que tiene casi 1/3 del Producto Interno Bruto. Y es una artimaña, en definitiva, Roberto, porque lo que se está cocinando es a espaldas de la gente que está en las calles, es a espaldas de aquellos que han perdido los ojos, 200 ciudadanos que han recibido perdigones en su vista, de los 5.000 detenidos. Oye, Pablo, 5.000 heridos, 26.000 detenidos ya. ¿Sí, oye, Pablo, Roberto? pero si en el 20 de abril en este plebiscito votan porque sea un congreso constituyente, es decir, que todos sean elegidos para ser los redactores de la Constitución, ya ahí no se evitaría este problema que tú dices. No se evita, Roberto, porque en definitiva los quórum que se establecen en este acuerdo hablan de 2/3. Y se dan ejemplos en el mundo, y se habla de Túnez, y se habla de Sudáfrica, e incluso se habla de la Asamblea Constituyente de Bolivia y Venezuela, hablando de los 2/3. Pero la historia chilena, la historia de los últimos 29 años, hablan de que esos 2/3 en general han favorecido solamente a la derecha en Chile, que supera el 35, el 40%. Por tanto, si tú vas a aprobar una serie de reformas que son necesarias para salir de este atolladero, de esta rebelión social, de esta sublevación de nuestra ciudadanía que está exigiendo cambios esenciales al sistema y al modelo, esos 2/3 no sirven. Y no sirven porque lisa y llanamente la derecha posee mucho más que esos 2/3, mucho más que 1/3, digamos. Es decir, que para aprobar aquello que se necesita para cambiar el rostro del país, se necesita que esa derecha esté de acuerdo. ¿Y cómo vas a pedirle a la derecha chilena que esté de acuerdo? Que significa lisa y llanamente su propio suicidio en los grupos económicos, en el sistema de pensiones, en el sistema sanitario, en el sistema educativo. Ellos han lucrado durante 43 años, durante 46 años, desde el año 73 a la fecha, y durante 29 años además a ese lucro. Entonces, ¿cuál sería, han sumado parlamentarios? ¿Cuál sería tu número favorito? ¿2/3, 5/3? Primero, una asamblea constituyente conformada por los ciudadanos, por constituyentes, no con parlamentarios de un parlamento que está desprestigiado. Y sacar esos 2/3 y que sea una mayoría simple, aquella que defina los cambios fundamentales para el país. Pensiones, sanidad, educación, remuneraciones, sacar el Estado subsidiario que en este momento tenemos en el país. Eso es muy importante, Roberto. La definición del Estado chileno es un Estado subsidiario, no un Estado que lleve el motor de la sociedad. Es el Estado que interviene solo cuando los grupos económicos y los privados no pueden hacer lo que hacen. Y en general en Chile, el agua, los grandes recursos estratégicos, los recursos mineros han estado en manos de los privados. Bueno, pues ya con lo que me dice Francisco, pues quiere decir que también los de izquierda pues han ido a cobrar su salario, que es lo que más importa, y tener dinero en el bolsillo. A ver, Francisco, yo te quería preguntar algo muy, muy importante, ya lo tocaste, pero solo para acabar este tema, porque nos lleva a la historia lo que está diciendo Pablo, lo que tú nos dijiste, porque pues la dictadura de Chile, creo yo que fue prácticamente planeada desde Washington. Y hay las grabaciones de Nixon, de cómo le decía a su secretario de Estado que le instruyera al embajador para que quitara a Salvador Allende. Y bueno, eso todo el mundo ya lo sabe. Pero la planeación económica se dio justamente con lo que tú decías, con los Chicago Boys desde antes de la Constitución, 1972. ¿En qué modelo jurídico económico, en qué modelo de ser humano se basan para construir esa economía de Chile? Es decir, mi pregunta es, ¿hay un tinte de supremacismo al entender que no es obligación del Estado cuidar de las necesidades básicas del pueblo?
incluso escuché por ahí que fue concebida la Constitución con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo. Esto es preocupante. ¿Qué me contestas de esto, Francisco? Lo primero, enviarle un saludo a Pablo, que es tanto cuando coincido con él como cuando discrepo, siempre es una alegría coincidir en este programa, porque sabe de mi admiración y mi respeto hacia él. Y lo siguiente, retroceder un poquito en el tiempo. Cuando en el año 44 se dibuja la arquitectura mundial, salen realmente perjudicados estos chicos neoliberales con Hayek al frente, que se dedican a retirarse mientras vienen a Europa los 30 años de plata y al primer mundo, en los que, para que no nos hiciéramos todos de los malos, decidieron darnos educación, sanidad y pensiones. El problema que tienen ahora es que ya no les hacemos falta, por lo que ya no hay razones para dar eso a nadie. Y en concreto en países como Chile, donde tradicionalmente, como en el resto de América, no se le ha dado al pueblo ese tipo de beneficios, pues Estados Unidos ya se ha encargado de explotar toda la materia prima y todos los recursos según su criterio, dirigiendo con actos de fuerza, de golpe de Estado, de violencia, de pretendidas contrarrevoluciones, todo lo que ha sido el destino de América en estos últimos 70, 80 años, está clarísimo. Pues ahí nos encontramos con un Chile en el que nunca se ha planteado realmente la dimensión humana del régimen. Es decir, hay que ser un sociópata, hay que ser un gángster de la economía para realmente olvidarse de la dimensión del ser humano, que necesita para vivir, que es un derecho inalienable, un mínimo de dignidad. Y ese mínimo de dignidad pasa por tener derecho y acceso a la cultura. Que ese derecho y acceso a la cultura mediante el mérito pueda permitir que funcione el ascensor social. Que hay que encargarse de los ancianos cuando no tienen ya capacidad las personas para generar sus propios recursos. Oye, Francisco, ¿y por qué en Estados Unidos sí funcionó el sistema? No nos olvidemos, en Chile no hay pensiones. En Estados Unidos, ¿por qué sí funcionó el modelo por lo menos en Chile lo que hay es años? La extracción de renta de las clases de los trabajadores para devolvérselo de la vejez. En Estados Unidos, ¿por qué sí funcionó el modelo, por lo menos en algunos años, no? Yo no creo que funcionase el modelo. Funcionó el estado del bienestar con los 30 años de plata cuando se les dio eso. En el momento en que las políticas neoliberales en los años 70, la escuela de Chicago triunfó, automáticamente nos hemos encontrado con inmensas capas de población en Estados Unidos. Hablamos de 37, 40 millones de personas sumidas en la más absoluta pobreza. Déjame ir con Pablo. Eso no es, más allá de la mitología de su cine de Hollywood, un éxito económico en Estados Unidos. El capitalismo es depredador en todos los lugares, sea en Estados Unidos o sea en cualquier otro lugar, y siempre necesita el abuso de las personas para su supervivencia, que es el caso actual de Chile. Los chilenos tienen que entender que la solución no es la reforma de la Constitución. Reformar un sistema injusto no lo convierte en justo, sino que lo convierte en otra forma de injusticia. Bien. Solamente hay, y son palabras gruesas, una única opción: ruptura y transformación radical de los esquemas de poder en la nación. Bien. Recuperación de la soberanía nacional frente al capitalismo internacional. Y eso no nos lo va a dar el pacto del arco parlamentario, que son todos ellos la expresión de estructuras de poder de corte claramente abusador y explotador. Gracias. Ya nos vamos, Pablo, pero quiero preguntarte esto. Mira, hace unos días George Soros, ahí frente al Central Park, dijo que se venía ya una ola de protestas a nivel global. Yo sé que no tiene nada que ver, o a primera instancia no tendría nada que ver las protestas que se dan en Perú, en Bolivia, en Chile, pero ¿dónde estamos? ¿En qué amanecer estamos? ¿Cómo lo ves tú desde allá, desde Chile? Roberto, creo que a pesar de lo que aparentemente no tiene una línea transversal, creo que hay elementos centrales. Las poblaciones que se cansan del abuso, las poblaciones que se cansan de vivir sometidos al capital, las poblaciones que se cansan de verse sometidos a designios de destinos manifiestos como el de Estados Unidos. Sin duda, hay elementos diferenciadores en las protestas y en uno y en otros países. Y aquellas que tú me mencionabas, en el caso de Bolivia,
claramente es una irrupción de los sectores más ultrarreaccionarios y derechistas de Bolivia para derribar a Evo Morales. En el caso de Chile es una población cansada del modelo neoliberal, una población que le ha dicho basta a 46 años de dominio. Y lo que cruza todo eso sin duda es la dignidad, la soberanía, el sentirse más humano, el exigir que nos traten como seres humanos, no como mercancía, no como bienes transables en el mercado. Gracias. Y en ese plano, finalmente, Roberto, es decirte que hay que apoyar a aquellos pueblos que están luchando contra el capitalismo, que están luchando contra la invasión, contra la dominación, porque eso nos hace más humanos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, un abrazo grande, Francisco. Pablo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Más tiempo nos hace falta. Bueno. También debemos entender que la ecuación del poder pues siempre ha estado vigente y siempre lo estará, por lo menos con el concepto de ser humano que nos ha permeado por más de 7.000 años. Facciones que se pelean por el control y hoy se ha intensificado aún más no solo el económico, sino el de la tendencia, el del meme, el ideológico. Pero no se asuste, no ha cambiado nada, solo es el disfraz, ya que la vuelta es hacia el mismo fin. Controlar la economía, porque el ser humano siempre ha ligado poder a éxito y riqueza al triunfo. Pregunta, ¿a quién no le conviene que empecemos a pensar y a sentir que más importante es nuestro espíritu, nuestro querer, nuestra libertad de emoción y expresión? Ahí se la dejo. Buenas noches.